Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y les tenemos para hoy un especial, una especie de recuento de los temas electorales que hemos venido tratando desde hace varias semanas para que ustedes vayan haciendo una memoria que nos parece importante mantener acerca de las cosas que van pasando en este camino hacia las urnas, que para muchos termina el 29 de octubre, pero que por supuesto en Bogotá no, porque la segunda vuelta, que seguramente la habrá, pues nos va a mandar hasta noviembre en esta desazón y en este estrés. Pero bueno, ¿qué les vamos a presentar el día de hoy? Primero tenemos un bloque hablando o haciendo un repaso del tarjetón hacia las elecciones en Bogotá, junto a Fernando Rojas, presentador, director de Planeta Bogotá, y Tatiana Duque, directora del podcast Huevos Revueltos con Política. Después hablamos con Esteban Salazar, coordinador del área de Gobierno y Democracia de la Fundación Paz y Reconciliación Pares Colombia, uno de los habituales de este podcast, en donde hablamos sobre un informe presentado por Pares Colombia acerca de candidaturas con cuestionamientos de cara a las elecciones regionales en todo el país. Y luego volvemos hacia Bogotá y vamos a hablar sobre los debates y las propuestas, de nuevo con Fernando Rojas y con María Mercedes Maldonado, que extrajimos, lo que hicimos fue extraer audio del programa de el lunes, en donde tratamos precisamente estos temas. Entonces aquí los dejo con los audios y disfruten de este especial, una pildorita para la memoria de Capital Político. Vamos, como les digo, a hacer un mapeo de todos los candidatos del tarjetón a la alcaldía de Bogotá. Para hacerlo se encuentra con nosotros Tatiana Duque, periodista de La Silla Vacía, directora de Huevos Revueltos con Política, podcast recomendadísimo que hace lo que esté en un cara, que es ser sucinto y conciso. Y el gran bogotólogo de Capital Sistema de Comunicación Pública, nuestro experto en materia de ciudad, de los asuntos que tocan a esta matriz gigantesca, monstruosa que es Bogotá, y es el director y presentador de Planeta Bogotá en los miércoles de Mesa Capital. Se trata de Fernando Rojas. Fernando, espero que sea una buena introducción. Bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Maestro Rivas, muy buenos días, noches, tardes. Contento de estar por aquí conversando con su merced sobre este tema tan importante para el futuro de nuestra ciudad. Vamos a echarle un ojo de verdad a este tarjetón que tiene un par de aves raras, pero al mismo tiempo es de los tarjetones más convencionales que hemos tenido. Parece un tarjetón de 1988. Bueno, vamos a empezar por quien estuvo sonando desde el puro comienzo, desde su renuncia al DANE, Juan Daniel Oviedo, que es el que más tiempo lleva siendo candidato. Era el candidato más opcionado, tenía un renombre, es un poco candidato meme, porque no todo el mundo lo conoce como, ay, el Gomelo, el Gomelo. No, ay, sí, el partido del Gomelo. Y el partido del Gomelo, que se llama como un partido Gomelo, con toda por Bogotá, pues presenta una de esas opciones frescas que suele pegar mucho, al menos en un sector del voto de opinión que es muy poderoso en Bogotá, que tiene ese privilegio. ¿Usted cómo ve a Oviedo en este momento? Pues a Juan Daniel Oviedo le fue, como estás diciendo, le fue, digamos, bien en la precampaña, digamos, llegó con una candidatura avalada por 204.000 firmas registradas por la registraduría, y eso es un montón, así que tienes que tener un músculo económico y tienes que tener, digamos, unos apoyos en terreno importantes para tener esa cantidad de firmas. Así las personas se inscriban con 50.000, eso requiere plata y requiere mucho esfuerzo. Y pues, digamos, él es el único aspirante abiertamente gay, al menos de los candidatos en las principales capitales del país, y pues, digamos, sí ha sido el más visible de todos. Siento que ahora, cuando vamos a empezar, ahora sí la campaña de verdad es donde se va a ver,
de qué está hecho con Daniel Oviedo, porque él nunca ha sido un candidato. Su vida pública pues ha estado vinculada al Centro Democrático, primero como miembro de la UTL de María del Rosario Guerra, que fue senadora del Centro Democrático y muy cercana a Álvaro Uribe, y pues después como el director del DANE, que fue un cargo mucho más técnico, pero dentro del gobierno de Iván Duque, y pues digamos eso dentro de este llamado voto de opinión en Bogotá, eso pesa, porque inicialmente decía, no, este es el candidato de Uribe, y yo creo que es un poco más complejo que eso. Él está buscando alianzas con bastantes grupos políticos y otras candidaturas, desde cristianos hasta el Partido Verde, entonces siento que él se está tratando de ubicar en una derecha moderna, que se puede ver desde el centro, que él quiere verse como un tipo técnico, y hasta ahora la fórmula le ha salido como venían las encuestas. Digamos, acá en la silla no nos basamos tanto en encuestas justamente porque las encuestas fallan, y fallan y bastante, pero al menos en términos de reconocimiento es el candidato que menos reticencias y resistencias podría tener de este momento, justamente por la pinta que tiene, que es este gomelo del DANE, que venía, pues digamos que tenía unos datos técnicos, que había salido en televisión, y además hay una cosa que me parece relevante resaltar, y es que él empieza a desligarse de eso de ser parte del uribismo, parte de lo que falsamente se llamó duquismo, justamente porque empieza a salir en redes, a salir en medios, a dar largas entrevistas de cómo salió del closet, de cómo fue su vida en el extranjero donde estudió, de que sí, que él pues digamos, le hace mucho meme por el tema de su voz y por cómo se viste y etcétera, pero digamos, ha tratado de hacer una campaña que me parece al menos mediáticamente interesante. Se fue a Voz a vivir para hacer una etnografía urbana, según él dice, que pues, digamos, depende de donde uno lo vea, es altamente criticable o altamente válido, pero yo creo que él es ahora pues el candidato en donde tendrá que ser mucho más vocal y empezar a dar propuestas interesantes para la ciudad, para retener esa percepción que tiene en un grupo de ciudadanos pues que lo está impulsando en las encuestas, en las primeras encuestas, como bien decías. De acuerdo a las encuestas, hay algunas en las que Oviedo está más arriba que Bolívar y que Galán. Entonces uno diría, los tres favoritos en este momento son en orden de apellido, no de ubicación en la encuesta, son Bolívar, Galán y Oviedo. Esos son los tres favoritos por apellido. El otro que viene siendo candidato desde hace rato fue Rodrigo Lara. Lo primero yo creo que es Rodrigo Lara, ¿por qué no se metió por Cambio Radical? ¿Qué pasa entre Rodrigo Lara y Cambio Radical? Pues Rodrigo Lara tuvo una relación muy ambivalente con Cambio Radical. Él llega a ser, fue candidato a la alcaldía de Bogotá en 2010. No sé si se acuerda que él se peleó en Corferias, en la salida de Corferias, con un portero, si no estoy mal, y el video se hizo, uno de los primeros videos que se hizo virales y que todo el mundo lo llamaba el Happy Lara. Él luego llega a ser presidente del partido Cambio Radical en 2015, cuando renuncia a Carlos Fernando Galán, en medio de este escándalo porque habían avalado a Oneida Pinto, y entonces él dice que Rodrigo Lara dice que no la avaló, que él no se movió, y Galán dice que tampoco. Al final, quién sabe cómo apareció porque nadie dijo de quién era, y después él es representante de la Cámara nuevamente por Cambio Radical hasta que renuncia en 2020 por diferencias con el partido, busca nuevamente al nuevo liberalismo, que era el partido de Galán. Al final él se pelea con los Galán y decide lanzarse nuevamente a la alcaldía, pero por firmas. Él llega con más de 200.000 firmas por un movimiento que se llama, ojo, esto se llama Liderazgo Amplio de Renovación Avanzada, es decir, el movimiento Lara. ¿Quién no amó un buen acróstico? Digo, Rodrigo Lara es un personaje conocido en Bogotá, digamos, es alguien que dice conocer la ciudad, ha sido representante de la Cámara y ha sido senador con una alta votación, pues en la capital del país. Siento que, digamos, es como esta gente en medio de los partidos tradicionales que trata de pintarse como una persona independiente de los partidos, que está cansada de los partidos y entonces que empieza a buscar un movimiento nuevo. Yo siento que es una figura un poco desgastada y que de todas maneras no es alguien, según lo que nos han dicho y lo que hemos visto, digamos, en su trasegar político por el Congreso, no es una persona a la que se puedan llegar a acuerdos fácilmente. Vamos, él sale peleado de los partidos, de las reuniones, es una persona, digamos, es un político que puede ser difícil de leer básicamente porque pues tiene un temperamento un poco impredecible. el otro que arrancó con bastante más impulso de lo que yo me imaginé es pues este tercero en disputa por la derecha premolánica, que es Carlos Fernando Galán, que viene por el neoliberalismo, que venía de ser de Cambio Radical,
que venía en las elecciones pasadas en las cuales perdió con Claudia López, con el aval o con un 50% del aval de Enrique Peñalosa. ¿Ahora qué? ¿Qué le espera a esto? ¿Sí reunirá igual entusiasmo para una segunda elección? Carlos Fernando Galán hace más o menos unos 2 meses era el candidato a vencer justamente porque había quedado de segundos y él había superado el millón de votos. Él en 2019 frente a Claudia López la diferencia fueron 80.000 votos. Entonces, digamos, tenía un potencial electoral enorme. Él por estatuto de oposición llega al Consejo y renuncia para lanzarse al nuevo liberalismo, justamente porque ahí el Consejo de Estado y el CNE les devolvieron la personería jurídica al partido y pues se pegaron una quemada enorme y solamente tienen una cámara que es la de Julia Miranda en Bogotá. Sin embargo, yo siento que yo no descartaría y no haría en saco roto que Carlos Fernando Galán es una figura muy conocida en la capital, en parte, obviamente, por su papá, y por el apellido Galán, que en Bogotá sigue jalando votos y sigue teniendo, pues, digamos, una presencia importante en el imaginario de muchas personas que siguen votando en Bogotá, que hace 30 años le votaron al papá de Carlos Fernando. Además, digamos, tiene una imagen que puede ser fácilmente reconocida entre otros votantes que hace 30 años no votaban y que obviamente con este partido, el nuevo liberalismo, pues es un partido que fácilmente puede aplicar a la nostalgia, fácilmente puede ser un partido que se puede mostrar como moderno, como diverso, como amplio, como no sé qué, bla, 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 pero que es un partido de los galán. Y yo por esas razones no descartaría que sea el candidato, uno de los candidatos a vencer, porque, digamos, las apuestas sí que se hacen, digamos, entre el marketing político, entre los corrillos políticos, ya se sabía que él se iba a lanzar y lo que estaba haciendo era preparar su campaña para lanzarse solo y ser el que recoja las alianzas. Hablemos de el candidato de izquierda, Jorge Enrique Robledo, porque pese a que en este momento entra con un partido que hizo mezclándose con el movimiento Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo, Dignidad, pues solía ser ni más ni menos que el MOIR, Movimiento Obrero Izquierdista Revolucionario. Y Robledo entra en un punto de su carrera política que es muy extraño. Robledo es el político con más recorrido de los candidatos, pues además es el político más adulto. Él duró 20 años en el Congreso, siempre en la izquierda, como decías, en el Polo Democrático, pelea con Gustavo Petro, tiene muchas diferencias con Petro, bastantes, y ya es hasta 2017 que él empieza a distanciarse del Polo, apoya a Sergio Fajardo y desde 2018, pues digamos, está en esta coalición de centro que no le fue bien en 2018, ni qué decir en 2022 y que, digamos, se vuelve Dignidad y Compromiso. Sí es una candidatura rara, yo siento que también tiene que ver mucho con las intenciones del Partido de Dignidad y Compromiso de ser un partido a nivel nacional. No ha sonado mucho porque, digamos, en los dos lugares donde se esperaría que tuvieran un caudal político importante, que son Antioquia y Bogotá, pues, digamos, las candidaturas no son tan visibles. Siento que es una candidatura, como te digo, que va más enfocada hacia el partido. Lo que se tenía entendido en las discusiones que había al interior, y esto recuerdo que nos lo comentó Jennifer Pedraza, que es representante a la Cámara muy cercana a Robledo, que ellos estaban esperando era no lanzar candidato, sino adherir a una campaña y esperaban, pues, digamos, un Juan Carlos Flores, por ejemplo, que se lanzara y que pudieran apoyarlo a él. Al final las cosas no se dieron y Robledo da el paso adelante a decir, ok, presentémonos. Pero nuevamente siento que es una candidatura que va más enfocada hacia mostrar al partido, teniendo en cuenta también que después de esto se vienen las elecciones de 2026 para el Congreso, que son elecciones en donde se necesita tener estos grupos regionales establecidos para poder, pues, mantenerse en el Congreso. Lo que más me llama la atención de Robledo es que Robledo en muchos asuntos, no en todos, pero sí en algunos asuntos, sobre todo en un asunto crucial, que es el metro de Bogotá, está de acuerdo con el petrismo, ¿no? Y en otra, pues que es tal vez no de táctica o estrategia, sino más como de diseño macro, pues está de acuerdo en general en las empresas públicas, ¿no? En privilegiar el sector público, en redistribuir el ingreso, ¿no?
y sin embargo es el único candidato que parece que no tiene alianza posible porque ¿a quién se le va a pegar Robledo de cara a una segunda vuelta? O sea, su única opción realmente es ganar. Sí, de acuerdo. Su única opción es realmente ganar. Siento que este pues es un problema que hemos venido viendo en el centro político desde hace ya bastantes elecciones y es la imposibilidad de lograr alianzas o de llegar a mínimos acuerdos justamente y esto es algo que siempre se le ha criticado pues a Fajardo como esta especie de moralidad superior que asumen tener y eso pues no son palabras mías sino lo que leen los demás que han tratado de hacer alianzas con ellos. Entonces creo que hay una sin salida que puede ser difícil de tener en este momento, pero nuevamente es que esto se puede cantar muy fácil y no sería extraño que se buscaran alianzas justamente para evitar que llegue otro candidato que no se quiere, ¿sí? Entonces que se unan todos de cierto sector para evitar que llegue otro, podría suceder. Y pues digamos, Robledo por algo estuvo 20 años en el Congreso y era porque tenía los votos. Muchos votos en Bogotá, muchos votos en Caldas, pero sobre todo aquí en la capital. La siguiente candidatura entonces ya no sería la de izquierda, sino la de la izquierda, que es Gustavo Bolívar, que entra tras una pelotera larga de peleas por las listas cerradas o abiertas, peleas por las democracias internas de los partidos y la democracia interna del pacto histórico, que es una coalición de partidos que no logran no concretar una estrategia política bien y sin embargo es un tipo que tiene ya de plano los votos del petrismo en Bogotá, que es muy fuerte, o sea, sigue siendo muy fuerte. ¿Será que Gustavo Bolívar tiene con que llegar a una segunda vuelta y pelearla? Yo creo que Gustavo Bolívar está apuntando, y no lo creo, digamos, eso es lo que nos dio la reportería, es que Gustavo Bolívar está apuntando a ganar en primera vuelta, lo cual es un imposible político en este momento, pero pues uno nunca sabe. Y eso es lo que realmente apuestan, es que él pueda llegar con este capital político que tiene el petrismo en Bogotá a ganar en primera vuelta nuevamente, es conseguir más de 1 millón de votos y más de 1.100.000 votos, lo cual ahorita parece muy difícil porque necesitas mucha plata, muchos recursos y una estructura política muy fuerte y eso pareciera en esto último que es lo que le falta al pacto histórico, por lo que hemos visto en los últimos días, digamos, de estas peloteras, de estas diferencias en donde hay lugares donde no presentaron listas para consejos, para asambleas, que en unos lados entonces Colombia Humana tiene un candidato, pero el pacto tiene otro, en otros se van a aliar con otros candidatos y esa diferencia y ese desorden que hubo interno entre esta coalición de partidos, pues ha hecho que Gustavo Bolívar sea la carta del pacto histórico en las regionales, en todas las candidaturas. Es el candidato que, pues, digamos, es más cercano al presidente Gustavo Petro, es el que más visión nacional tiene, pues en términos de que el señor pues ha salido en medios desde hace 4 años, estuvo súper activo en el paro, que fue pues uno de sus epicentros acá en Bogotá, y lo que aspiran es llegar a primera vuelta. Ahí la gran pregunta es si el pacto histórico, siendo el partido, la coalición del presidente, pues tiene la suficiente cara para poner esa cantidad de votos en Bogotá. Ejemplo, hace 4 años, Claudia López ganó con 1 millón de votos, más de 1 millón de votos, 80.000 más que los que sacó Carlos Fernando Galán, y aún así ella ganó con el 35% de la votación. Entonces es muy complicado que pueda ganar en primera vuelta. En este momento no es visible que se puedan hacer alianzas a futuro justamente porque tenemos 2 vueltas. Entonces es muy difícil que él pueda buscar un acuerdo con un sector de los verdes. Sí, hay un sector de los verdes, por ejemplo, que está buscando a Carlos Fernando Galán y a su vez los liberales también están buscando a, no sé, voy a poner cualquier otro nombre, van a buscar otro nombre también. Toca mirar, digamos que hay muchos candidatos en este momento y que la cosa se va a ir decantando. Y lo otro es que es una apuesta que yo nuevamente por los números vería improbable. Y más aún porque tú en una segunda vuelta sí te toca recoger los apoyos de mucha gente y ahorita pareciera que hay muchos candidatos que se lanzan es para cotizarse. Bogotá sí ha votado a la izquierda y pues un poco también como una reacción al fenómeno del uribismo, pues que en ese momento estaba campeando, le puso la talanquera de Lucho Garzón, después por la buena alcaldía de Lucho Garzón terminó eligiendo a Samuel Moreno, pero digo, a nosotros nos han metido mucho embuchado y la izquierda no ganó las elecciones pasadas, ni siquiera quedó de segundo. Es decir, Holman Morris perdió por bastantes votos contra Claudia López y Carlos Fernando Galán y recibió poco apoyo por parte de un sector muy marcado de la izquierda que conformaba en gran parte del polo democrático alternativo. Entonces,
quién sabe si le dé, porque hay muchos sectores que resistieron a Holman Morris que están resistiendo también esta cosa tan estructuralmente petrista o tan institucional petrista que representa Bolívar. Vámonos entonces a la derecha dura. Por Cambio Radical finalmente se lanza el general retirado Jorge Luis Vargas. No lo conocíamos hasta que Semana nos lo trajo en una portada. Pues yo no lo conocía, o sea, yo no, bueno, yo tampoco soy un tipo que esté muy al tanto de la cúpula militar, pero no era un militar de renombre, o sea, no era Zapateiro que quiere ser presidente o en su momento Harold Bedoya, que era un horror, pero pues que era un tipo que estaba como ahí, o un tipo visible como Palomino en la policía. Entonces, Jorge Luis Vargas, ¿qué o qué? Él fue director de la policía entre 2020 y 2022, que fueron los años más duros de la movilización ciudadana. Y pues digamos, a él justamente Gustavo Bolívar le dijo hace poco que él ordenó que sacaran los ojos, le sacaran los ojos a los manifestantes, y Vargas le respondió diciendo que no se puede creer en alguien que diga cerdos HPs a los policías, etcétera. Pero antes de eso había sido director de la DIPOL y de la DIJÍN. Él se une a otros generales que están en campaña política, generales retirados. Por ejemplo, en Santander está Juvenal Mora, que tiene avales de todo el mundo. Vargas tiene el aval de Cambio Radical y pues su aspiración se conoció menos de 24 horas antes del cierre de las inscripciones, cuando Cambio Radical pidió el cupo para ir a inscribirse. Siento que es la evidencia de la mano dura que quiere mostrar Germán Vargas Lleras, el jefe de Cambio Radical en Bogotá, como punta de lanza pues de la apuesta de Vargas Lleras de ser el líder más visible y más vocal de la oposición petrista. Y creo que pues casa perfectamente con esa idea, también en un imaginario de falta de autoridad, de falta de seguridad en la ciudad, en las calles. Y digamos, es una apuesta nuevamente arriesgada, audaz si les sale. Cambio Radical pues tiene unas estructuras fuertes en Bogotá, unas estructuras políticas fuertes en la capital, pero digamos, pues hay otro pedazo que además de estructura también es opinión, es también visibilidad, cercanía, y no sé qué tanto pues un general de la policía pueda tener ese pedazo de carisma que falta. Pero nuevamente yo lo veo como una apuesta mucho más amplia de Germán Vargas Lleras en su proyecto de ser pues la cabeza de la oposición ante una oposición, digamos, uribista, que ha sido mucho más pandita o invisible, o como se ha visto Álvaro Uribe pues en estos últimos meses. El otro que está desde la ultraderecha es Diego Molano, exministro de Defensa, que compartió estar exactamente de ese lado de la historia con el general Vargas, porque pues fue el ministro de Defensa cuando fue el paro de 2021. ¿Qué se puede esperar de Molano? Es decir, el desempeño de Uribe Turbay, que en ese momento ni siquiera era tan uribista, sino era de la cuerda de Peñalosa, pues que hay que ser justos, no es un tipo tan uribista. Puede ser uribista, ¿no? Puede aliarse con Uribe, pero él es ante todo peñalosista. Pues en cambio Uribe Turbay ya está del lado del Centro Democrático. ¿Será que entonces Molano quiere ese grupo votante? ¿Será que existe alianza posible que no se ha visto entre Cambio Radical y el Centro Democrático? ¿Será que este es por fin el punto en el que terminan uniéndose los dos partidos de la oposición, como que se portan como si fueran las dos barras bravas de Millonarios, ¿no? Como la Blue Rain y los comandos. Diego Molano, pues digamos, él no va por el uribismo esta vez, sorprendente, va por Salvación Nacional. Ya había sido concejal, fue ministro de Defensa, y este sí es el candidato pues que ha hecho el discurso uribista. Una alianza entre los dos, pues digamos, no la veo lejana. Digo, cercanías ideológicas es una alianza posible. Ahora, quién sabe si es una alianza por abajo, ¿sí me entiendes? Porque, pues digamos, esto se mide con votos y pareciera, digamos, que no arrancan con la fuerza suficiente. Nuevamente, el Centro Democrático, digamos, acá en Bogotá no es que tenga una estructura pues amplísima o millones de votos, pero sí, nuevamente, hay un discurso de inseguridad, hay una sensación de inseguridad, de atracos, de robos, de sicariato, que digamos, ayudan a cierto tipo de votantes a buscar un candidato o unas candidaturas en este sentido. Lo que pasa es que sí siento que Diego Molano pues es un talante diferente al que puede ser un general. Pues digamos, Diego Molano fue el ministro de Defensa de Iván Duque, era un ministro de Defensa que no había tenido pues digamos una carrera militar o cercana a los militares, más allá de nacer en el hospital militar, palabras de Iván Duque en ese momento. Sí, exacto. SIC. Palabras de Iván Duque, no nuestras. Entonces,
hay otra cosa que sí, esto sí no se les puede negar, y es conocimiento de la ciudad, que eso sí menos las personas que van a estar involucradas en los debates o que van a haber debates, pues pueden tener en cuenta al momento de definir su voto, que digamos Molano, un Carlos Fernando Galán, incluso un Robledo, un Lara, pues ellos tienen un conocimiento pues muy a profundidad o al menos técnico de la capital, porque pues ya han hecho política acá. Fue ministro de Defensa, que fue concejal primero y pidió más hombres para Bogotá y no pasó. Y como ministro de Defensa, sabiendo que Bogotá necesitaba hombres, más policías, tampoco los tuvo, ¿sí? Incluso hoy, de acuerdo a los datos que nos entrega, Pues cuando él tenía el poder de decidir mandarlos. y según los datos que nos entrega la administración hoy, que son de público conocimiento, pues Bogotá ahí tiene menos policías de los que debería tener y menos de los que se había comprometido el gobierno nacional a darle, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, si no pudo como concejal ni como ministro, ¿no puede ser ese el corazón de su propuesta de seguridad porque eso es difícil de lograr? ¿O qué es lo que usted encontró que no funcionó para dar ese giro? ¿Cierto? Entonces, ahí estamos partiendo de un deseo. Todos quisiéramos tener más policías que nos cuidaran, pero eso no es tan sencillo, ¿cierto? O sea, en esa visión no es tan sencilla. Toca ver qué tanto pueden arañar, qué tanto se pueden mostrar como candidatos donde tienen una capacidad de votantes interesante para hacer alianzas para segunda vuelta. A esto nos deja de cara a las dos monas raras del álbum, a quienes usted conocía y yo no. El primero es Rafael Alfonso Quintero Mora, del Movimiento Alianza Democrática, ADA. ¿Quién es? ¿A quién le ganó Rafael Alfonso Quintero Mora? No sé puntualmente a quién le ganó, pero pues se ganó un aval de los 35 avales que puede dar el Consejo, los partidos avalados por el Consejo Nacional Electoral en esta feria de avales. El partido ADA o el movimiento ADA, que ahora tiene personería jurídica, es un partido que nació en las elecciones de 2018 porque tienen una curul en un consejo comunitario, que son las curules afro. Ese partido ADA peleó con el candidato, pues el congresista que ganó en ese momento, que era un bayuno muy cercano pues al uribismo bayuno de Susana Correa, y se quedaron con la personería jurídica y ahora su director es Paulino Riascos, que es el jefe de este consejo comunitario, el representante legal es la palabra, básicamente esa es la figura, y pues le dieron este aval a Rafael Alfonso Quintero, desconocidísimo, al menos en el panorama mediático de la ciudad. Él fue alcalde local de Rafael Uribe y San Cristóbal en los 80s, diputado en los 80s también, concejal en los 90s y trató de llegar al Senado en 2010 por el partido de la U. Cuando hay tanta cantidad de miles de candidatos en el país, aparecen este tipo de personajes, pues son personas que quieren hacer el ejercicio y es la forma más honesta que tendría de decirlo sin demeritar de la persona, porque pues no le hemos escuchado una sola palabra, o sea, apareció su nombre en el tarjetón o al menos en la lista de candidatos y creo que son candidatos a los que ni siquiera, pues los candidatos que quieren buscar alianzas voltean a mirar porque pues digamos su porcentaje de votación es mínimo y pelean con el margen de error. Seguramente, por ejemplo, una localidad como Rafael Uribe, que es tan pequeña, tiene exactamente esas necesidades aritméticas, ¿no? De mantener una base política viva o mantener algunas colectividades que con el tiempo puedan configurar poderes pequeños, porque es que los poderes pequeños igual son negocios grandes, ¿no? Cuando uno oye los escándalos de corrupción, pucha, es que los escándalos de corrupción son unas platas que son absolutamente exorbitantes y que lo serían para cualquier ser humano, que es lo que hace tan inexplicable que esta gente insista, ¿no? En buscar cifras que son tan absolutamente exorbitantes. Pero pues digo, yo no estoy acusando de nada al candidato, simplemente digo, pues uno puede conseguir un buen nicho de negocio si tiene una base votante muy pequeña. Uno con el 0,1 o con el 1% de los votantes de Bogotá tiene un montón de cosas para hacer que puede no estar haciendo incidencia en unas elecciones para la alcaldía mayor, pero sí para muchas otras cosas comunitarias, como hacen muchos otros líderes pequeños. Le hace Venus Albeiro, ¿no? No tiene como unas concejalías que está ahí, Memel Rojas, o sea, hay un poco de gente que está haciendo pues ese tipo de movimientos y que tienen un puesto y una ecuación predeterminada. Pasemos por último a Nicolás Ramos Barbosa, a quienes ustedes, querida audiencia, seguramente han visto con una máscara que le tapa la mitad de la cara,
Y yo sé, yo pienso exactamente lo mismo, pero bueno, el caso es que Nicolás Ramos viene del movimiento Más Acciones, Menos Rostros, GSC. ¿Qué es esa cosa? Eso, GSC es Grupo Significativo de Ciudadanos, es decir, que el señor llegó con firmas. Ah, no, pero sí, pero Desconocí digo, mismo. ¿qué es esto de Más Acciones, Menos Rostros? ¿De dónde salió esta No, vaina? es una cosa súper desconocida, me parece una apuesta arriesgada, nuevamente, porque digamos, es como de taparse la cara y decir como esto no importa a las personas, sino importa pues qué es lo que hacemos, que yo creo que va como muy en contravía de este personalismo eh, político que hemos visto durante los últimos años. Él le avalaron, la registraduría le avaló unas 118.000 firmas para entrar a la contienda, lo cual, pues, lograr esa cantidad de firmas, pues no, lo que hablábamos al principio, implica unos recursos, implica una capacidad de gente, un capital de personal importante y pues a quienes les tienes que pagar. Entonces, pues es interesante que lo haya logrado. Nicolás Ramos es un abogado y está por ahí moviéndose en redes con esta máscara como blanca con morado. En un tarjetón que vamos a sacar en las próximas horas en la silla para que empiecen a conocer a los candidatos a profundidad, hay una serie de preguntas y de él me llamó la atención porque no lo conocía, pues que hay una pregunta de 1 a 10, ¿cuánto le gusta a Bukele? Y él dijo que 10. Y si apoyaba la regulación de marihuana de uso adulto y dijo que sí. Raro, no sabría uno leerlo, pero pues digamos, nuevamente es este tipo de personas que tratan de buscar un espacio político, tal vez, pues digamos, de una forma a contracorriente, digamos, con grupos significativos de ciudadanos, digamos, no siendo tan visible el candidato, sino como el movimiento, pues son, digamos, apuestas interesantes, pero nuevamente, digamos, esto es pelear el descenso. Sí, es raro porque de todas maneras, pues implica una cantidad de recursos públicos. También uno dice, pucha, pero ¿para qué te lanzas? Pero también uno dice, bueno, si la gente no se lanza, entonces la gente no quiere entrar a hacer política. Entonces, pues, por un lado, por otro, pues ahí están. Bueno, pues Tatiana, miren, muchísimas gracias. Dejamos listo el tarjetón. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes del capítulo de huevos en el que hablen de Nicolás Ramos y de Rafael Alfonso Quintero, porque yo sí quiero saber más sobre ellos, al menos para saber, pues, de qué va la cosa. Tenemos pues un informe de precandidatos cuestionados muy interesante que debe servir para que quienes nos están oyendo, usted que nos está oyendo, tenga la oportunidad de tomar sus decisiones con información suficiente y pues obviamente nos permite también hacer un mapa de las colectividades y partidos políticos que están dándole avales a personajes que más o menos, como decía mi mamá, com si, com sa. Entonces, pues para hablar sobre este informe, sobre el lanzamiento y en líneas generales lo que está diciendo, porque en las notas de este episodio va a quedar el enlace para que lo puedan leer completo, se encuentra con nosotros Esteban Salazar, coordinador de la línea Democracia y Gobernabilidad de Pares Colombia. Esteban, bienvenido una vez más a Capital Político. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Santiago, muchísimas gracias a ustedes siempre por esta invitación a este importante podcast y pues un saludo a todas las personas que lo escuchan. Este informe que ustedes están presentando hace una documentación amplia, ¿no? 294 precandidaturas con 88 precandidatos y precandidatas cuestionados que estarían buscando avales. Esto pues es largo. ¿Existe un mapeo como de dónde están estos candidatos y candidatas con cuestionamientos ubicados en mayor concentración? Pues Santiago, digamos que más que una mayor concentración es prácticamente un fenómeno constante, más bien en el que nosotros lo que hacemos es que por cada cuestionamiento sacamos una cierta cantidad de precandidatos o precandidatas en unos porcentajes. Si tú revisas que nosotros teníamos tal vez un Congreso con una herencia de la parapolítica que llegó a tener entre el 40% de congresistas investigados y o condenados, para las elecciones pasadas ya habíamos registrado que esto había disminuido ostensiblemente, tal vez ya es alrededor de un 27%, y para estas elecciones lo que nosotros tenemos es alrededor de 9
herederos del ejercicio de la parapolítica. Dentro de eso, nosotros contabilizamos algunos casos, digamos, especiales, como es en el caso del clan Blel en Bolívar, por ejemplo, en donde hoy tienen gobernador, que es Vicentico Blel, el hijo de Vicente Blel, también con el mismo nombre, que fue condenado por parapolítica. Tenemos otro caso en el Magdalena con Franklin del Cristo Lozano de la Osa, que él también es hijo de un exdiputado condenado por parapolítica. Y lo que vemos por lo menos es que es un fenómeno que se mantiene incluso hoy, con apenas 9 precandidatos o precandidatas que tendrían tal vez la intención de aspirar, pero que son los que tienen tal vez una de las mayores probabilidades de quedarse. Mire usted que siempre a nosotros dentro de nuestros informes nos dicen que o se le hace juego político a uno o que tenemos un ensañamiento con algunas personas, pero a ninguna de esas personas ni las conocemos ni nos interesa pues ese tipo de relación. Y en cambio lo que sí nos interesa es rastrear que la herencia de esos votos y de ese capital político incluso hoy se mantiene latente. Otro caso, por ejemplo, en temas de alcaldías, de Yair Acuña, al que la Corte Suprema de Justicia este año volvió y le reactivó su investigación por temas de presuntos vínculos de parapolítica, sabiendo que además este señor inició su vida política con el apoyo de Salvador Arana, que es un personaje bastante cuestionado por presuntos nexos también con estructuras armadas ilegales en Sucre. Casi la mitad de los precandidatos cuestionados están aspirando a gobernaciones. Esto supone, obviamente, en muchos casos un crecimiento, no como una subida de estatus, gente que haya tenido alcaldías y le haya ido bien, gente que tenga un poder pues muy expandido por departamentos como clientelas muy grandes, pero además el 52%, que son 46 candidatos, están aspirando a lanzarse a 27 alcaldías municipales. De ahí los números de las capitales me parece que es lo más alarmante. Sincelejo, 5 precandidatos, Ibagué, 4 precandidatos, Medellín, 3 precandidatos y Cartagena, 3 precandidatos. Eso es un montón de gente. Sí, es un montón de gente para capitales grandes que se supone que tienen mayor visibilidad, ¿no? O yo estoy exagerando. No, de hecho, Santiago, es una constante también que nosotros identificamos, particularmente en los escenarios de disputa del poder político en lo territorial, es donde uno revisa que al final escenarios como los que sucedió en el 2019, en donde muchas de estas capitales departamentales lograron tal vez en algunos casos escenarios donde se dio la posibilidad de una alternancia por primera vez, o ya digamos en un escenario en general como Bogotá, como Medellín, con Daniel Quintero, como Manizales, como Cali, como Bucaramanga, como Cartagena. Digamos que en ese momento lo que nosotros veíamos era que decíamos, bueno, en las 10 capitales departamentales más importantes del país, los clanes políticos han tenido una suerte de decadencia en la que no han logrado mantenerse en eso, excluyendo a Bogotá, por supuesto. Pero cuando uno revisa el tema de gobernaciones, eso es una constante siempre porque las gobernaciones hoy incluso están en manos de los clanes políticos y han estado en manos de los clanes políticos y van a estar en manos de los clanes políticos en estas elecciones. Eso es bastante triste porque es donde definitivamente romper con esa lógica de poder político es muy difícil. Si usted mira de norte a sur, Santiago, uno toma, por ejemplo, La Guajira. La Guajira hoy, los candidatos más fuertes hacen parte del clan Nueva Fuerza Guajira, en cabeza de Tina Soto, que tiene un proceso ante la Corte Suprema de Justicia ahorita, su hijo actualmente representante de la Cámara, y el otro líder que es Alfredo de Luque. César tiene a personajes como el Popo Barros, que es el diputado eterno del clan Géneco, y este señor, pues digamos, dentro del escenario de las herencias políticas, ya que no se pueden lanzar a alguien del apellido directamente, pues van a poner un heredero. Yamil Arana en Bolívar, candidato a la gobernación, candidato del clan Blel, también tiene todas las posibilidades. Clanes que apoyan incluso a los Calle en Córdoba, también tienen todas las probabilidades. Vemos en Cundinamarca el caso de Jorge Rey, en Valle del Cauca, Dylan Francisca Toro, y es como volvernos al 2016. Son los mismos personajes que se lanzaron en 2016 y que tienen todas las posibilidades de ganar y que además pusieron en algunos casos herederos a las gobernaciones en 2010, en 2019. Para las alcaldías no es diferente la situación, solamente que
lo han hecho tan mal en algunos escenarios, en el caso de Medellín, en el caso de Cali, en el caso de Manizales, en el caso de Cartagena, que hoy la democracia pendular, prácticamente la alternancia del poder, no es ni siquiera hacia la derecha, sino al que le haga, a cualquiera que le haga oposición a estos personajes que hoy ejercen sus alcaldías, y dentro de eso pues se cuelan personajes cuestionados. Y otros casos ya que pues son perdidos, como Barranquilla en el Atlántico, en donde Alejandro Char va a ganar seguramente, y casos como el de Medellín, en donde Federico Gutiérrez también seguramente va a volver a ganar la alcaldía. Hábleme sobre los partidos y los avales. Ah, bueno, hay que decir, perdón, antes de continuar con los partidos, que la mayoría de esos avales vienen por parte de movimientos significativos de ciudadanos, es decir, que se trata de movimientos que no son partidos políticos, pero que configuran colectividades nuevas, marcas nuevas y que un poco se hacen en torno a la figura de estos individuos que están lanzando, ¿no? Incluso varios de ellos, pero partidos institucionalmente conocidos y tradicionales, pues el Partido Liberal encabeza la lista. Después está el Partido Conservador, después está Cambio Radical, luego está el Partido de la U. Esta es una lista habitual. ¿Qué hacer de cara a las elecciones? ¿Cómo podemos leer esto también a la luz del comportamiento que han estado teniendo estos partidos dentro del periodo legislativo, por ejemplo, con Germán Vargas Lleras tratando de jalonar una coalición de oposición a las reformas? Y unos partidos liberal, conservador y de la U que venían de ser gobierno y que se están nombrando independientes. Todo esto se ha dicho desde agosto del año pasado, que estaba directamente relacionado con con las regionales. ¿Cómo se puede leer esta presencia de candidatos y de avales cuestionables de cara pues también a eso, como al comportamiento que han tenido? Uno, son tres fenómenos, digamos que rápidamente los explico de la siguiente manera. En el tema de partidos, nosotros lo que hemos rastreado, y esto siempre es problemático porque siempre aparece la persecución judicial de César Gaviria, de Ilian Francisca Toro, de estos personajes, es que es demostrado en nuestros estudios y comprobado por la justicia que el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical y la U repiten históricamente como los partidos en los que hay mayores listas negras de personajes cuestionados que resultan avalados y que después resultan condenados por corrupción, por herencias de parapolítica, por investigaciones propias. Nosotros estamos cansados de eso porque hemos demostrado constantemente con estudios, con avales, con condenas, con ejercicios de investigación, que estos partidos son los que siempre permanecen dentro de esa lista. Pero además eso tiene otra explicación, y es que son los partidos que mayor penetración territorial tienen. ¿Por qué? Porque partidos como la U y Cambio Radical, después de esta lógica bipartidista, después de esta lógica que veníamos teniendo de la hegemonía liberal y conservadora en los territorios, son los que tienen mayor capacidad para poder llegar allá, otorgar avales, financiar campañas y ejercer una competencia. Y eso está demostrado. Mire lo que pasó el año pasado con Mario Castaño. Incluso en un programa aquí en Capital Político lo advertimos. Ese señor, si llega a ser avalado, el partido tiene que responsabilizarse de que si llega a ser condenado además, pues deberían quitarle la curul a ese partido porque ellos sabían que eso iba a pasar. Y recientemente la Corte Suprema de Justicia lo condena a 15 años y se está llevando por delante además otros 5 congresistas que también habíamos cuestionado exactamente por lo mismo. Entonces el fenómeno de los partidos es una constante también, en donde lo que se busca es que los partidos asuman la responsabilidad política previo a inscripción de candidaturas y que sean conscientes después de que si la democracia se pone en riesgo en su conjunto es porque la institucionalidad empieza a tener problemas y estas personas son pues apresadas, investigadas o no pueden terminar sus mandatos. Dos, grupos significativos de ciudadanos. 21 precandidatos y precandidatas lo harían por grupos significativos de ciudadanos y no son necesariamente grupos o colectividades nuevas. De hecho, a veces son lavaderos de cara en donde se disfrazan mediante independientes recogiendo firmas y al final resultan teniendo un coaval por los partidos tradicionales que antes ya los habían avalado. Te pongo un caso, el de William Villamizar en Norte de Santander. Ese señor ha sido gobernador 2 veces, nunca ha podido terminar sus gobernaciones por diversos hechos
y ha tenido el aval y el acompañamiento de partidos como el Partido Conservador. Ahorita está terminando de recoger firmas en un movimiento como W Escucha, de William, escucha a la gente, y como todo, por amor a Norte o algo así. Y dentro de ese escenario de la recolección de firmas, ya ahorita seguramente aparece el Partido Conservador y lo coavala. Y ahí voy al tercer fenómeno y último para no extenderme más, el de las coaliciones. Las coaliciones resultan siendo la licuadora tal vez de, al final, no asumir ningún partido responsabilidad política de nadie, porque de nada sirve entonces que un partido le dé una bala a una persona y después resulta coavalado por 7 partidos más, y al final le resulta haciendo campañas a alcaldías a un gobernador, por ejemplo, le resulta haciendo campañas a alcaldías a todos los partidos políticos, a pesar de que el aval principal lo tenía de un solo partido. Y ahora imagínense ustedes que esta persona resulta escogiéndose como eh, gobernador o alcalde. La responsabilidad política se diluye totalmente porque las coaliciones al final se convierten en eso, coaliciones de empresas electorales en donde uno ve desde el Partido Verde con los liberales, con los conservadores, con la U, Centro Democrático, con coaliciones del Partido Maíz, o sea, cosas que a uno le parecieran inverosímiles en el escenario del Congreso, pero que en lo local son muy normales, y que eso demuestra al final es que la ideología de los partidos está bastante pues diluida, y que eso es un fenómeno que genera problemas al final a la hora de definir una agenda de gobierno también. Sí, creo que ese es un problema que nosotros hemos tenido la oportunidad de rastrear también a lo largo de las entrevistas en este podcast, y es que sí estamos en una crisis ideológica, ¿no? Esto es algo que se evidencia de muchas maneras, pero creo que este informe hace gran claridad. Por último, Esteban, ¿qué con los avales de partidos gobiernistas? ¿Qué se puede observar a nivel de las alianzas, ¿no? Todo el tiempo se está señalando que Petro para la costa tuvo que, ¿no? Y pues con todo el escándalo de Benedetti aliarse con el clan de los Torres, y entonces que esta otra gente que le dio los avales, que tiene herederos de la parapolítica dentro de sus maquinarias. ¿Ahí qué observaron en términos de la gente que presenta el gobierno en estas regiones? Pues digamos que ahí son dos fenómenos tal vez que nosotros identificamos. El primero es sobre los clanes. Hay unos clanes que se mantienen fuertes, ya los mencioné, como en algunos departamentos, otros que están en total decadencia y otros que particularmente lograron entender el cambio de la dinámica política en sus territorios y ahora se disfrazan de partidos, de candidatos o de colectividades progresistas. Por ejemplo, en el caso de Carlos Andrés Trujillo, este señor es del Partido Conservador, ha sido del Partido Conservador, pero este personaje a título propio es supremamente cuestionado y tiene candidatos a la alcaldía de Itagüí, que es su fortín político electoral siempre, tiene candidatos que busca apoyar a la gobernación, incluso en alianza con un tipo como Julián Bedoya, en donde pareciera el Frente Nacional Antioqueño de Partido Liberal y Conservador Unidos, y otros casos, digamos, ya en otras zonas del país, donde nosotros pues lo que vemos es que fue un aliado muy importante para el pacto histórico para ganar las elecciones. Se le dio juego dentro de ministerios como el Ministerio del Transporte, y después hoy resultan posar como si fueran alternativos cuando son personajes que tradicionalmente han ejercido el poder como cualquier otro clan político. Casos como el de los Torres Villalba en Atlántico, que por supuesto ha sido un clan político que también ha tenido un arraigo territorial bastante fuerte, que ha gobernado bajo las mismas prácticas de los clanes tradicionales y que ahora se muestra entonces con el disfrazo del cobijo de una lógica progresista, petrista, etcétera, que lo que siempre advertimos es que no puede ser posible que ni los partidos de gobierno apoyen a estos personajes o los coavalen. Y casos todavía más preocupantes son como el del Clan Calle en Córdoba, que va a lanzar a uno de los hermanos del representante de la Cámara, Andrés Calle, que se llama Gabriel Calle, que hizo parte del gobierno nacional, que hizo parte de la gobernación actual, a lanzarse a la gobernación, y a su papá en la alcaldía de Montelíbano, cuando su papá, nosotros desde Pares advertimos en una investigación que realizamos de un sofisticado mecanismo de lo que podría ser tal vez corrupción, en opacidad de la información, saltándose mecanismos de contratación pública por medio de la creación de sociedades de economía mixta. Y hoy, dentro de lo que uno ve,
no solo tuvieron participación dentro del gobierno, sino que incluso han aparecido en diversos escenarios públicos, desde lo que fue campaña de elecciones presidenciales y tal vez ahora con algunas facciones de lo que eran partidos alternativos. Ese juego de esos clanes políticos que tienen avales en partidos como el conservador, el liberal, etcétera, es un fenómeno particular del reencauche de unos clanes mediante lógicas alternativas. Y por otro lado, en partidos ya de carácter alternativo también que hacen parte de la coalición, nosotros identificamos algunos casos de avales que se podrían entregar por parte del MAIS, de ADA, incluso de independientes, que es el movimiento de Daniel Quintero, con ciertos cuestionamientos que a nosotros nos llama la atención poder plantear. El Partido Verde también aparece dentro de esta lista, Fuerza Ciudadana, que en el caso de Rafael Martínez, que busca también aspirar a un cargo de elección popular, él tiene investigaciones que el mismo Carlos Caicedo ha dicho que son de persecución de los clanes y del poder político tradicional, pero pues ahora hacen parte de una lógica de un gobierno nacional, tienen el gobierno territorial y es importante pues que se puedan esclarecer muchos de estos cuestionamientos. Pues Esteban, le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo de hablar con nosotros. El informe pues es muy completo, queda obviamente la recomendación para que la gente que nos está oyendo se pueda sentar a leer con calma. Esperamos que, siendo que estos son precandidaturas, pueda la misma gente, porque ya obviamente no hay confianza en los partidos políticos, pues atajar un poco estas irregularidades, estos candidatos cuestionados y podamos tener una democracia más sana gracias a esta información que espero pues llegue a tiempo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Santiago, y gracias por este espacio para permitirnos a nosotros poder difundir esta información para que la gente pueda informarse, para que la gente pueda también exigir responsabilidad política, no solo a sus candidatos, sino a los partidos, y que no se dejen meter los dedos a la boca con estas lógicas también de especies de trampas que se utilizan de recoger firmas para posar de independientes o de coaliciones en las que hay una especie de todito tutti frutti en el que se diluye también la responsabilidad política, por supuesto. Y muchísimas gracias por este espacio nuevamente. Perfecto, muchísimas gracias. Yo les dije que yo no le iba a hacer fuerza a ninguno de los candidatos que están en el tarjetón, pero para eso les traje a mi candidata, y candidata además de la gente, de una facción de la opinión pública, que obviamente la aclamó, pero no funcionó. Está con nosotros María Mercedes Maldonado, investigadora y activista en temas urbanos y ambientales, en este momento asesora de la Secretaría Distrital de Ambiente en la reglamentación de un instrumento para adquirir suelo en las áreas protegidas, y es secretaria de Planeación de esta ciudad. María Mercedes, bienvenida al Lunes. Muchas gracias por venir. Gracias, Santiago. Un gusto estar aquí. Un saludo. Con el gran bogotólogo de Capital Sistema de Comunicación Pública, nuestro experto en materia de ciudad, de los asuntos que tocan a esta matriz gigantesca, monstruosa que es Bogotá, y es el director y presentador de Planeta Bogotá en los miércoles de Mesa Capital. Se trata de Fernando Rojas. Fernando, espero que sea una buena introducción. Bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Maestro Rivas, muy buenos días, noches, tardes. Contento de estar por aquí conversando con su merced sobre este tema tan importante para el futuro de nuestra ciudad. Bueno, ¿cómo se ve la campaña hacia la alcaldía en estos momentos? ¿Cómo ve usted las propuestas? ¿Existe un modelo de ciudad, un plan? En este momento, yo se lo explicaba a alguien este fin de semana que me preguntaba por eso. Yo le decía, yo creo que Peñalosa tal vez no es el mejor alcalde ni el que más sepa de ciudad, pero es el único que ha puesto un proyecto de ciudad que ha llevado a que los que vienen después, sabiendo o no sabiendo de ciudad, terminen haciendo lo mismo porque nunca pararon para decir, bueno, ¿qué tipo de ciudad es la que nosotros estamos queriendo continuar ahorita? Entonces, ¿qué es lo que viene? Con el plan de ordenamiento territorial que deja Claudia, pues sí hay una idea de la ciudad de los 30 minutos, de la ciudad del cuidado, una ciudad con muchos proyectos de infraestructura, con una ciudad de vamos a reverdecer a la ciudad, ¿cierto? Eso es lo que está en el plan de ordenamiento territorial. Pero si uno oye a los candidatos,
no hay ninguno que uno diga, oiga, yo voy a votar por tal o cual, porque ese señor tiene una visión de ciudad que yo comparto. Yo también quiero que mis hijos vivan en una ciudad como esa. Yo también quiero vivir en una ciudad como esa, ¿sí? Eso es una gran ausencia que tiene hoy el debate público en Bogotá. Bogotá es una ciudad con muchos avances, con muchas cosas, así en lo cotidiano a veces no lo percibamos, un centro urbano con unas dinámicas socioeconómicas, culturales, muy importantes, obviamente con unos problemas. Yo creo que lo más importante que enfrenta ahorita es que no ha acabado de superar la crisis muy profunda que creó la pandemia en términos de temas de incremento de la pobreza, de recuperar todo lo que fueron los meses que pasamos con restricciones de poder salir y seguir las actividades cotidianas. Y en esa coyuntura también con unos ciertos problemas estructurales, por ejemplo, cómo sigue avanzando en temas de redistribución, de inclusión social. Yo creo que el problema de los y las jóvenes de esta ciudad, como que seamos capaces de mirar la ciudad en términos de construir un proyecto colectivo. Yo creo que los alcaldes y la alcaldesa que hemos tenido, siempre hay una gran diferencia entre quien tiene un proyecto para una ciudad, esté uno no de acuerdo, y quien no es capaz de plantearlo de manera muy clara. Uno percibe, cuando yo puedo poner ejemplos, Gustavo Petro tenía un proyecto. Yo trabajé pues en la alcaldía de Gustavo Petro, pero tenía un proyecto de ciudad desde el día 1, muy armado. Peñalosa, del cual fui opositora, tenía un proyecto. Entonces, eso es muy importante. Y entender eso, yo iba a decir, los temas de inclusión social, de un proyecto de ciudad para los y las jóvenes. Me preocupa mucho que se están mirando solo en términos de estigmatización y seguridad y represión para los jóvenes. No es eso lo que ellos nos mostraron en el estallido social. Reconocer la creciente fragilidad ambiental de la ciudad, por ejemplo, como esos temas macros, y de nuevo ser capaces de esa ciudad que de todas maneras tiene una dinámica económica tan importante, logre hacer partícipes a todos sus habitantes de esa riqueza que se produce, de esos recursos que se movilizan. Entonces yo creo que lo más importante es eso, que quienes quieran estar en la alcaldía sean capaces de ofrecernos un proyecto de ciudad claro, en el término amplio de ciudad, y una apuesta en la que nos sentamos incluidos e incluidas, todos y todas, pero también quienes han sufrido las consecuencias de la exclusión y de diferentes formas de segregación, de exclusión de ese proyecto de sociedad. Bueno, ¿cómo ha visto usted los debates? Los temas han sido más bien recurrentes, pero obviamente ha tenido matices. ¿Qué balance le dejan a ustedes estos debates? Yo creo que el balance ha sido muy de ataques personales, muy dominado por la agenda nacional y bastante como alejado de lo que está sintiendo y pensando la gente hoy en Bogotá. Y aunque los problemas de Bogotá son amplios y de una alta complejidad, pues casi todo se está centrando nuevamente en movilidad y en seguridad, que claro que son temas importantes, pero tal vez están dejando de lado temas que son muy importantes, pero que mediáticamente no son tan taquilleros. Bueno, por ejemplo, el de seguridad indudablemente tiene que ver con la agudización de ciertas condiciones sociales después de la crisis de la pandemia. Todavía estamos aprendiendo de si reivindicamos el teletrabajo o queremos estar en contacto con la gente y salir. Por ejemplo, las oficinas que van quedando desocupadas porque la gente prefiere ahora trabajar en casa, quienes de pronto se fueron a otros municipios en la Sabana o en otros lugares, y los temas de los impactos sociales. Una crisis, pues, ¿cuánta gente se quedó muchos meses sin ningún ingreso? Sin ninguno. Inclusive empresarios, pequeños empresarios y la gente, el rebusque. Entonces, eso no se recupera tan rápidamente. O sea, es un tema más global y hay que mirarlo así. Hay que mirarlo. El debate de anoche me preocupó mucho porque el tema en la mayoría, no en todos afortunadamente, era represión, 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 represión. No, ahí vamos a agudizar la situación y no vamos a salir de la situación que es real en la que estamos y que tiene que ser mirada de otra manera.
en temas con políticas sociales, sí, pero con enfrentar también que hay condiciones de seguridad, pero tiene que ser a partir de una mirada democrática, sobre todo, eso yo creo que es lo que más importante para defender y con unas estrategias que lo primero que sea es eso, somos parte de un proyecto, no estamos estigmatizando a unos que son la amenaza y si los podemos los eliminamos inclusive. Hablemos de las agendas. ¿Qué pasa con la seguridad? Porque es que todo el mundo está un poco loco haciendo todo tipo de propuestas demenciales para frenar la inseguridad, muchas de ellas que son de plano ilegales, o muchas de ellas que son de plano propuestas más pensadas para frenar, por ejemplo, protesta social, que tienen un componente retórico demasiado político para un asunto como lo puede ser el hurto calificado o el hurto a mano armada. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué la conversación sobre seguridad, que siempre está ahí, ¿no? Que siempre se recrudece cuando estamos en campaña, parece estar más fuertemente como una presencia en estos debates? ¿Qué está ocurriendo? Son varias cosas. Lo primero es que durante años el coco de la inseguridad llegaba en época electoral porque había una facción política que decía, si ve, esto está mal, yo lo cuido, vote por mí. Hoy hay un problema de resultados, de visión, de coherencia de la política de seguridad nacional que afecta a la ciudad. Entonces hay una ala política que está diciendo, ¿sí ve? Lo de seguridad está tan mal que usted tiene que votar por mí, ¿cierto? Como una manera de decirle, venga conmigo que yo lo recupero. Pero al mismo tiempo hay un problema de fondo en materia de seguridad que no tiene una respuesta concreta por parte de las autoridades, gobierno nacional, gobierno distrital, fiscalía, policía y rama judicial, que no es nuevo, ¿cierto? O sea, esto ya venía dándose desde el gobierno Duque, pero después de la pandemia, digamos que la seguridad se convirtió en uno el talón de Aquiles, tal vez más difícil para la alcaldesa, para su equipo, y con la llegada del presidente Petro, la sensación de que la seguridad está desbordada, pues se hizo mucho más cotidiana y el miedo se tomó muchos sectores de la ciudad. Entonces, ¿dónde está hoy para mí el problema? Es que la mayoría de los candidatos está partiendo de una idea equivocada y es que simplemente la idea de tener más policías nos va a dar más seguridad. ¿Cuáles son los principales desafíos en términos de ordenamiento territorial y medio ambiente que tiene en este momento Bogotá? Uno, mirar el tema del agua desde una visión más global. Por ejemplo, es muy difícil transmitirle a la ciudadanía cómo la provisión de agua en Bogotá no es más embalses, más no sé qué, sino dependemos de la Amazonía, por ejemplo, que es un debate global y pues que en este momento está poniendo el gobierno nacional, pero digamos comprender eso, comprender todo el tema de la protección de los páramos y comprender además temas de ahorro del agua, el tema de manejo de residuos pues, líquidos, de saneamiento básico, si la ciudad no lo ha acabado de resolver. Entonces, yo creo que ese tema del ciclo del agua es muy importante y de comprenderlo, que son temas globales, de conservación, de mejora de la gestión. Yo pienso que nosotros tenemos una empresa de acueducto muy poderosa, pero que ha ido también desgastándose en unas prácticas que casi nadie mira, pero cuáles son sus prioridades de inversión, en qué se gastan nuestras tarifas y todo el tema de saneamiento. Y el segundo, que es un tema en el que yo he sido activista, es el de la protección de la estructura ecológica principal. La otra cosa que viene es el asunto de movilidad. Bogotá es la ciudad más congestionada de este planeta. No, la gente pierde una cantidad de tiempo ridículo en trancones. Se trata de una ciudad que no tiene infraestructura. ¿Cómo están esas conversaciones que tienden obviamente a derivar hacia el metro, pero que tienen muchísimos otros componentes? Claro, y ahí el problema más grande está en que todo se reduce a el metro y el carro, sí, pero hay que partir de varias cosas. Lo primero es que no hay una solución mágica. Lo segundo es que si hay un problema de altísima complejidad, es el de movilidad, porque no hay una única solución. Requiere de un montón de medidas que ayudan, pero que fundamentalmente, y esa ha sido pues mi posición, es que no hay propuesta de movilidad que se pueda hacer realidad sin que el gobierno distrital logre
la participación y la apropiación por parte de la ciudadanía. Entonces, le voy a dar 2, 3 ejemplos muy rápido. Yo no puedo seguir diciéndole a la gente que tiene que usar el transporte público cuando el transporte público es caro, es de mala calidad y no tiene la cobertura suficiente. Y eso me va a llevar a la gente ¿a dónde? Fundamentalmente a que se muevan en moto. Y la moto que me genera mayor congestión, ¿sí? No funciona. Yo no le puedo decir a la gente, deje el carro, pero no le ofrezco un transporte público de calidad, seguro y eficiente para que la gente se pueda mover. Pero adicional a eso, yo no le puedo seguir diciendo a la gente que yo no puedo construir vías en la ciudad cuando Bogotá tiene sectores que no tienen conectividad, importantes sectores que no tienen conectividad vial con el resto de la ciudad, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo como, díganle a la gente de Fontibón o del Corazón, la parte más occidental de Suba o de la parte más alta de Usaquén, que no les vamos a construir más vías. Pucha, es que dependen de una vía para poderse conectar con el resto. Por ahí tienen que salir a trabajar, por ahí tienen que salir al médico, tienen que salir a la cultura, y ahí tenemos un problema gravísimo que está pasando. Y el tercero es que yo no le puedo seguir diciendo a la gente, use la bicicleta cuando en la bicicleta la infraestructura no es segura ni continua, cuando no hay iluminación, cuando no hay cicloparqueaderos suficientes, cuando no tengo un nivel de cobertura lo suficientemente amplio que me permita que gente de diferentes sectores se pueda conectar. Entonces, las ciclorrutas de Bogotá son buenísimas, pero el grueso está en la Bogotá plana. O sea, miremos cuántos kilómetros de ciclorruta hay construidos en la parte alta de Usaquén, en la parte alta de Chapinero, en la parte alta de Rafael Uribe, o en Ciudad Bolívar, o en Usme. Incluso, ¿cierto? Suba tiene una loma impresionante y poder subirla en bicicleta es un camellazo. Entonces, ese tipo de ejercicios y de ejemplos son los que planteo yo que si no logramos que el gobierno lance una propuesta que a la gente la cautive, ¿cierto? La motive a poder sumar, pues simplemente vamos a seguir con mal parqueados, con gente atravesándose donde no debe, con accidentalidad disparada. Eso es a lo que me refiero. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden por favor que esto que está ocurriendo acá, esta píldora para la memoria, se repetirá. Es decir, vamos a traerles una vez más adelante en el tiempo, un espacio similar en donde todos los recuentos, conversaciones que vayamos teniendo acerca del camino hacia las urnas, vamos a irlos poniendo en estos repositorios para que juntos y juntas podamos hacer la memoria del camino hacia las elecciones. Nada de lo que ocurre en Capital Sonoro sería posible de no ser por el trabajo arduo de nuestras productoras, María Alejandra Cuestas y Carolina Pinzón, de nuestros periodistas Juan Pablo Conto y Nadia Orozco, y de nuestros editores Adriana Castellanos y Cian León Bernardo González, que editó este episodio y todos los episodios de Capital Político hasta la fecha. Recuerden también que esto es comunicación pública. Si ustedes quieren pueden hacer y proponernos alianzas comerciales, pero no tienen que suscribirse, es decir, no tienen que pagarnos plata directamente. No tenemos un muro de pagos, un sistema de mecenazgo, no tenemos nada de eso. Si ustedes tienen plata para donarle a proyectos independientes, pueden hacerlo a través de las páginas de Patreon o lo que sea que estén utilizando. Con nosotros obviamente pueden pautar, pero esto es contenido público, hecho por y para la gente. Nos oímos con nuestro próximo episodio del podcast, con más noticias y cosas interesantes para contar de aquí, de allá y de acullá. Hasta luego y que estén muy bien. Capital Sonoro.